¿Quieres tener un programa de radio por internet? Radio Antco es tu solución. Somos una no tan pinche radio por internet, donde escuchará todo lo que a usted no le interesa. ¿O sí? Pero este es el punto. Te damos la oportunidad de hablar de lo que tú quieras. Sin censura ni restricciones. Puedes decir puras mamadas. 3, 2. Estamos en la búsqueda de contenidos que aporten al crecimiento no solo de la radio, sino de las personas que deseen transmitir. Es por eso que ofrecemos un espacio para ti. En Radio Antco contamos con la tecnología, el personal, están muy guapos por cierto, y las ganas infinitas de soportar y apoyar tu proyecto. Ven, te conviene. Que nosotros te vamos a tratar muy bien. Envíanos mensajes para más información. Te queremos. Bye. Radio Antco, una no tan pinche radio por internet. Buenas tardes, saludos, todos los que escuchan. A ver, póngale Radio Antco. Bienvenidos a En lo que al parecer es, o será, o algún día fue. La estación, no es estación. El canal de radio más culero de la radio. Es más, ni siquiera estamos en la radio. Solamente podemos transmitir por internet. Aquí escuchará de absolutamente todo lo que a usted no le interesa. Alucinante. Vamos a tener programas de variedad. A ver qué nos aprende. Porque aquí nadie nos dice nada. La neta, la neta, la neta. Somos la verga. No, ese ya vi, perro. Y bien, señores, sean todos bienvenidos una noche más de Influyentes. Hoy lunes 24 de febrero. Día de la bandera. Fíjate, Día de la bandera. ¿Sí dieron a ver las lavanderas ustedes? Es su día, ¿no? El día de la bandera, de estar... también. Ahí también estar chingando en la lavandería. También aquí vamos a sacar unas cosas. Entonces, ahorita justamente vamos a evocar a este día y nos vamos a dedicar a echar chal. Ya nomás con quién. Exactamente. Pero Trujillo, ¿cómo estás, amiga? Con el gusto de saludarles a todos ustedes un lunes más de Influyentes. Yo sí dije Influyentes. No, hoy sí bravo, dije. porque siempre le cambia el nombre. Sí, es que, ¿qué te digo? Se me olvida. Y bueno, agradecer por supuesto la invitación que hayan aceptado estar aquí con nosotros a hablar de temas, pues de estos temas que no tienen vigencia, de algo que la verdad es que adolecemos como país y como Estado, y cómo está este tema de procuración de justicia. Nada más y nada menos que le damos Claro. Bueno, pues tengo de mi lado derecho a Arturo Nale, hoy magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia sin pandilla. ¿Cómo está usted? Pero fíjate, bien, Berito, gracias por la invitación. Pero esta pandilla me está gustando. Está mejor esta. Sí. Banda está roba. Buena pandilla. Se antoja. No, muy agradecido por la invitación. Muy sorprendido. El estudio está padrísimo, está increíble. Además, huele bien. Sí, huele viejito. ¿Huele como a papitas con huevo? ¿Como a sopita con papas? Huele a madera, pero a madera aceitada, tratada. Sí, como viejito. Sí, huele padrísimo. Sí, te gusta. Está muy bonito, huele muy bonito. Digo, hay gente que quiero pensar que solo nos está escuchando. No te están viendo. Y otros que nos están viendo. El estudio está increíble. Yo creo que es el estudio más bonito que he visto en Zacatecas. Pues muchas gracias. Y mira que los conozco todos. No, pues sí. Eso No, va para ti. es obvio, Eso va para ti. No, Oye, pues, dice Miguel, si pagaran por cada vez que me dicen que les gusta esta madre, ya sería rico. Sí. ¿Sí o no? Ya, otra vez. Otra vez, porque nació de familia pesada, mi Miguel Mier. Exacto. Oye, amigo, y bueno, pues también agradezco muchísimo que haya aceptado a un colega, pero bueno, más bien a un maestro. Así te conocí, así sigue siendo. Y ahorita que me dices años sin verte,
Alfredo Valadez, corresponsal nacional de La Jornada. Hablábamos de cuántos años llevas en el medio. Chequé ahorita tu currículum, lleno de premios, lleno de experiencia, lleno de hablar de estos temas, y por eso te agradezco mucho que hayas aceptado estar en esta mesa. Bueno, pues muchas gracias a ti, Vero, a Miguel. Gracias por invitarme a esta charla con una personalidad polémica, pero uno de los hombres mejor formados en lo académico y en lo político en Zacatecas. Tenía entendido que estaba invitada también Luz Domínguez, la titular de Derechos Humanos, una mujer joven también, pero preparada, y cuyo común denominador, diría yo, es esa característica que tienen de haber estado precisamente haber intervenido en la vida pública en los 3 poderes del Estado, sí, en el Ejecutivo, como secretario de Gobierno, entre otras funciones, como responsable, como legislador federal en el Poder Legislativo, legislador federal además combativo, que ponía ahí pancartas a la exgobernadora Amalia García Medina cuando muchos le tenían miedo, y que ahora está además en el Poder Judicial, que es un poder importantísimo, y como magistrado presidente, pues imagínate, es una charla interesante para el tema que nos han hecho el favor de habernos convocado, que es el tema de la justicia, la crisis de justicia, diría yo, en este país y en este estado tan agraviados, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, empezamos con el tema de hoy. Ya lo dijeron, justamente esta cuestión de justicia, ¿no? Donde venimos de un cambio de régimen a nivel federal, a los cuales muchos estados se acomodan, otros no, otros no tanto, otros tampoco, y donde la justicia a mediados de enero se presenta una propuesta, si es propuesta o no, que ahora ya se presentó el 12, si no me equivoco. Se vuelve a presentar la que sí era la propuesta de la reforma judicial. Uh-huh. Hay también algunas propuestas a nivel estatal que son importantes de tocar. Y esta cuestión y esta pregunta, ¿no? ¿Se necesita realmente una reforma en el aspecto judicial? Se habla de que no se empodera mucho justo al Poder Judicial, donde los magistrados, donde los jueces están un poco atados en el tema de la procuración de justicia, donde las policías también ahí hay donde entran, no entran, y estas cuestiones que al final, si bien son necesarias o no, pues algo que en esta mesa pretenderemos y trataremos de llegar, ¿no? No sé, Vero, ¿qué más tengas ahí? No, yo creo que vamos a darle por ese lado. También me llama la atención lo del contexto moral del país, entendido como esta parte de qué es la procuración de justicia, ¿no? Claro. Y qué parte de responsabilidad social, o sea, la sociedad también cómo entra en esta parte de la procuración de justicia, el de las instituciones, de que más allá de esta bandera del gobierno que hoy tenemos a nivel nacional, de este partido que es Morena, hablar de la corrupción, pero la corrupción ligada a la impunidad, y que realmente esta impunidad es la que nos manda el mensaje de no pasa nada, tú síguele. Y entonces por eso entramos como en una situación tan compleja, primero social, de ponernos de acuerdo, de ver una división. Yo no he visto una división tan marcada, no sé si ustedes compartan conmigo lo que yo veo hoy. Entonces quisiera darle por todas estas aristas que nos da todo lo que involucra un sistema de procurar la justicia en un país, y obviamente pues aquí donde estamos, ¿no? Yo creo que empezamos donde estás. A ver, Vero, creo que todos coincidiremos en que hoy por hoy el problema más serio, más grave, el que más le duele, el que más se queja toda la sociedad mexicana y obviamente los zacatecanos, el problema de la inseguridad, de la violencia, de la delictividad. Está desbordada. Todos los días escuchamos de asesinatos, de secuestros, de extorsiones, de feminicidios, de delitos. Es el tema, es el gran tema. Y el tema de la violencia, por supuesto que está ligado al tema de la justicia. Y el tema de la justicia, por supuesto que está ligado al tema de la impunidad. Ustedes así, en la introducción, soltaron los conceptos fundamentales con el que nos podemos pasar no solo sino muchos otros programas. Tenemos un problema severo de violencia en el país. ¿Quiénes son? ¿De dónde llegaron? ¿Por
qué lo hacen? ¿Qué ganan? ¿Hasta cuándo? Yo creo que todos nos hemos hecho esas preguntas, ¿no? ¿Quiénes son? Pues son nuestros hijos. ¿De dónde son? Son de aquí. No vienen de Sinaloa, ni de Tamaulipas, ni... ¿Por qué lo hacen? Híjole, pues lo hacen por muchas razones. La violencia tiene, creo yo, muchos factores. Se ha dicho muchas veces, es un problema multifactorial que se debe a muchas cosas. Hay algunos que dicen que la violencia que hoy sufrimos se debe a la pobreza. Claro que se debe a la pobreza. Desigualdad. Hay otros que dicen que se debe a la desigualdad. Por supuesto que se debe a la desigualdad. Hay otros que dicen que se debe al desempleo. Por supuesto que se debe al desempleo. Hay otros que dicen que se debe a la crisis de valores que hoy se vive en nuestra sociedad y sobre todo en las familias. Por supuesto que también se debe a la crisis de valores. Hay otros que dicen que se debe a las drogas, a las adicciones. Por supuesto que se debe a las adicciones. Otros que se debe a los videojuegos. Y a las armas. Claro, Sí. A la apología del delito que hacen algunos medios de comunicación como este. Claro. Como no. Ok. A las series, a las narcoseries y a los narcocorridos. Pero si se fijan, Cierto. Todas estas versiones, pues todas las compras. Se debe a todo esto. Pero desde mi muy personal punto de vista, creo que el factor más importante, el origen, a lo que se debe en buena medida este problemón bárbaro que tenemos en nuestro país, es a la impunidad. ¿Qué es la impunidad? La impunidad es la no aplicación de la ley. Cuando alguien roba, cuando alguien mata, cuando alguien viola, cuando alguien secuestra y no lo castigas, no le aplicas la ley, no lo metes a la cárcel, pues ese cuate va a seguir robando, va a seguir matando, va a seguir secuestrando, va a seguir violando. El mensaje es: hazlo, no pasa nada. Exacto. No te va a pasar nada. Esa es la impunidad. Por eso yo digo que, insisto, es una opinión muy personal. La impunidad es, creo yo, el factor criminógeno más importante que explica este fenómeno que estamos padeciendo en México. La impunidad, la no aplicación de la ley. Pero habría que decir, disculpen la interrupción, habría que decir también, porque además de ser actualmente jurisconsulto, magistrado presidente del tribunal, ha sido también un hombre que ha estado del lado de la procuración de la justicia, desde el Poder Ejecutivo y en la seguridad pública. Y en el Legislativo y en la seguridad pública te tocó crear la Policía Estatal Preventiva, Así que es. hoy, a pesar de ser mucho más numerosa de lo que fue al inicio, es una policía, sin embargo, bañada de sospecha, dividida, con un director general cuestionado, con un secretario de Seguridad Pública que muchos quisieran que renuncie. Y yo me voy al ejemplo de un equipo de fútbol. Cuando el equipo de fútbol anda muy mal, lo más fácil es echar correr al director técnico, al entrenador técnico. Claro. Pero ¿por qué tenemos tanta impunidad? Yo creo que también habría que decirlo, porque ha habido hasta este momento, pues en muchos otros países, una enorme corrupción política y corrupción gubernamental. Hay una proclividad enorme, y aquí quiero irme, por ejemplo, a analizar el asunto de las corporaciones de seguridad pública. La más débil, las municipales, de esas corporaciones que todo mundo conoce y sabe que están con un grupo u otro, porque o plata o plomo, y la autoridad no ha sabido qué hacer con eso. Hubo una propuesta de Enrique Peña Nieto para desaparecer a las policías municipales, y ¿qué fue lo que pasó? En lugar de que tuviéramos unidad nacional y decir, bueno, quizás sea la salida, todos los alcaldes del país los municipalistas se atrincheraron y dijeron, no, son nuestras policías municipales. No me dejes sin policía, porque si no, ¿con qué voy a clausurar un antro donde están metiendo alcohol sin licencia? ¿Con qué fuerza pública? Sí, era el argumento central de los alcaldes, que se oponían al mando único, de lo que habla Alfredo. A ver, si me quitan mi policía, ¿con qué voy a ir a clausurar un lugar que está violando los reglamentos, los horarios, que tienen el volumen muy alto a las 4 de la mañana, o que están vendiendo alcohol a menores de edad? O sea,
me dejan sin dientes. Entonces, con ese argumento, los municipalistas, cuando hablo de los municipalistas, hablo de los legisladores, porque el tema del mando único era un tema que se tenía que resolver en el Congreso. Los congresos estatales. Y hay y seguirá habiendo siempre en el Congreso municipalistas, gente que dicen, a ver, hay que fortalecer la célula. Sí. La célula del tejido federal es el municipio. Sí. Entonces, no hay que debilitar a los municipios, hay que fortalecerlos. Si usted le quita a la policía, eso no es fortalecer a los municipios, eso es debilitar. Y con ese argumento, que puede ser válido, se opusieron al mando único, de lo que habla Alfredo. El mando único lo que pretendía era, efectivamente, desaparecer las más de 2,000 corporaciones policíacas que hay en el país y dejar 32, una por estado. ¿Para qué desaparecer 2,000 y tantas corporaciones policíacas? A ver, ¿ustedes saben qué comunicación, qué coordinación, qué colaboración hay entre la policía de Miguel Auza y la de Nochistlán? ¿Entre la policía de Pinos y la de Valparaíso? ¿Entre la policía de Concepción del Oro y la de Tlaltenango? A ver, si no hay colaboración, comunicación ni coordinación entre las policías de Zacatecas y Guadalupe, ¿cómo va a haber que los divide una calle? Si ni la metropolitana. Bueno, mira, ni siquiera las frecuencias de radio están en la misma. Mismas. O sea, hay cero comunicación. Entonces, es como un pleito entre el Colegio del Centro y el Colegio Juan Clarco, ¿no? Más o menos. ¿Qué ejemplo? Está muy bueno. Pero además con esa agudeza, o sea, con ese odio. El Colegio del Centro y el Juan Clarco. Un juego de básquetbol de Zacatecas a Fresnillo. Bueno, claro. Y aparte de que no hay esa colaboración, esa comunicación, esa coordinación, además son policías mal pagados, mal equipados, mal capacitados, mal evaluados, mal todo. Entonces, esas policías pues están tremendamente infiltradas, sumamente infiltradas. Entonces, ¿qué hacemos con esas policías? Pues desaparezcámoslas. Y no se pudo porque los municipalistas dijeron no. Pero estamos en el tema de la impunidad. La impunidad es la no aplicación de la ley. Y yo sostengo que la impunidad es la causa, el factor más importante que explica el fenómeno de violencia que se vive hoy en el país. Yo tengo una pregunta respecto a la impunidad que tiene que ver con esta cuestión de que en México se abrió desde hace muchos años un mercado de impunidad, donde se abre básicamente una oferta de yo te vendo la impunidad y cuánto cuesta y a fin de cuentas es poder más lana. Sí, claro. A ver, es que impunidad y corrupción no son medios hermanos. No. Son hermanos. Son lo mismo. Sí. Son lo mismo. Y bueno, yo añadiría a lo que comenta Miguel. Tenemos informes recientes en la última década del Alto Comisionado de Derechos Humanos, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido, incluso de la Comisión Europea, porque ha habido problemas que han trascendido las fronteras de México, los temas de seguridad, los temas de violencia, en el sentido de que tenemos un sistema de justicia donde está arraigada la corrupción. Ya no solamente hablemos del titular del Poder Ejecutivo y sus corporaciones, no solamente hablemos del problema que tenemos con los legisladores pasivos, sí o no, de todos los colores. El problema es que tenemos jueces que generalmente se han coludido o se han corrompido, que están desprotegidos, que están conociendo el nuevo sistema de justicia penal, muchos de ellos. Que reparten amparos como repartir tortillas. Imagínate, el tema, por ejemplo, de las fiscalías, el tema de los fiscales carnales en los estados. Es un problema gravísimo y serio. Aquí en Zacatecas tenemos un fiscal que era procurador y que actualmente tiene guardados en el baúl los recuerdos, denuncias penales muy serias contra el exgobernador Miguel Alonso Reyes. Asuntos de este tipo que son gravísimos a nivel federal. A nivel federal tenemos casos, se acaba de ir Eduardo Medina Mora, presionado por delitos, señalamientos de delitos de alta corrupción a nivel nacional. Le encontraron cuentas en Estados Unidos y en Inglaterra. El asunto que nos estamos yendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más alto tribunal que tiene este país. Entonces, cuando haces primero tienes que hacer el diagnóstico. Y cuando todos tenemos muy claro el diagnóstico, ¿qué es lo que nos queda? Creo que afortunadamente en el país aún tenemos solución si nos ponemos a actuar todos, si nos involucramos, porque además habrá que ver el factor externo. Hay teóricos e investigadores internacionales de una gran talla
que desde las teorías del Estado, las teorías políticas, de las teorías de la criminalística, incluso de las teorías críticas del capitalismo, del neoliberalismo, mejor dicho. Harald Welzer, que es un escritor alemán que escribió un libro que se llama Guerras Climáticas, se los recomiendo ampliamente a ustedes, a la audiencia. En este libro de Guerras Climáticas, Harald Welzer abre un panorama mundial de cómo hay grandes organizaciones empresariales, grandes capitales en el mundo que financian a grupos como los Zetas para que vayan a hacer guerras y desestabilicen gobiernos en África, en Asia y por supuesto en América Latina. Y no nada más Harald Welzer, rápidamente yo diría, para irme de lo general a lo particular. Están por ahí Atilio Borón, está por ahí Claudio Katz, está por ahí John Sachs Fernández, están otros tantos teóricos, el propio Alfredo Jalife Rame, que nos están dando ya los argumentos con documentos desclasificados del Pentágono de cómo y por qué los países como México, que tenemos el derecho de ser una nación libre, independiente y democrática, que tenemos todos los elementos para poder ser un gran país y no lo hemos podido ser. Y dices, ¿cómo diablos no salimos de esta? ¿No? Tenemos 2 décadas envueltos en violencia, en inseguridad, con un crecimiento mínimo. Bueno, en el tema de... Mínimo, y con un presidente que generó una gigantesca expectativa con más de 30 millones de votos y que hoy que lo vemos en la presidencia de la República y que no está pudiendo hacer absolutamente nada de lo que se creyó podía hacer, ¿no? Pues sí, queremos que en un año resuelva problemas que tienen décadas, sí. Mira, yo no soy teórico. Práctico. Eres más práctico que teórico. Yo no he estado analizando desde un escritorio el fenómeno. No, yo lo he tenido en mis manos. Yo fui poquito más de 3 años secretario general de gobierno, cuando no existía la Secretaría de Seguridad Pública. El secretario de Seguridad Pública era el secretario general de gobierno. Del secretario general de gobierno dependían los cerezos, dependía tránsito del Estado, y me tocó echar a andar. Yo soy el papá de la Policía Estatal. La empecé, por cierto, con 80 elementos. Hoy tiene Antes de eso, ¿qué había? Nada. No había. Puro ministerial. Judiciales que cuidaban bailes. No había Policía Estatal. De hecho, la Policía Estatal, cuando la ideamos y cuando la echamos a andar en el sexenio del doctor Ricardo Monreal, la hicimos fundamentalmente para cuidar las carreteras estatales. Porque las carreteras federales las cuidaba la Policía Federal de Caminos. Y tenemos en Zacatecas, no sé, creo que 2,000 kilómetros de carreteras federales. Pero hay otras tantos 2,000 kilómetros de carreteras estatales que ahí no entraba la Federal de Caminos. Entonces, la echamos a andar fundamentalmente para cuidar la red carretera estatal, donde no entraba la Federal de Caminos. ¿Cuántas patrullas tenían esos 80 policías, Arturo? Empecé, yo creo que como con unas 5, no llegaba a 10. Tuve que poner mi carro. Nosotros éramos Sí, digo, pues así nacen todos los bebés chiquitos y van creciendo con el tiempo. Bueno, entonces he estado del lado de la seguridad pública como secretario general de gobierno. Sí. Ahí también tuve bajo mi responsabilidad las cárceles. Buena parte de las cárceles que hay hoy en Zacatecas me tocó construirlas a mí. Pero también he sido procurador. Y también he sido legislador. Y ahora soy juez. Por eso digo que no soy teórico. Es como cuando has jugado en el América, en las Chivas, y ahora eres árbitro. O sea, a mí no me pueden. Y además jefe de la porra. Y fuiste entrenador. Y además porrista. Fuiste entrenador y a mí no me pueden contar de fútbol. He estado en el América, he estado en las Chivas, he sido árbitro y hasta jefe de la porra. Pero la teoría es importante. Muy importante. Y bueno, yo he vivido desde este lado de la barra, desde este lado del mostrador. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Yo he vivido desde este lado. Cantinero y borracho. Sí. Aunque quiebre la cantina. Sí. Yo he sido siempre cantinero. Siempre he sido cantinero. De tal suerte que tengo la versión desde este lado. Tengo la película, a lo mejor es la mitad de la película, ¿no? Pero es la película vista desde adentro. Y decíamos que tal vez el factor más importante que explica, o la causa más importante que explica el fenómeno de violencia en el país es la impunidad. Y decíamos que la impunidad es la no aplicación de la ley. ¿Y quién no aplica la ley? Alfredo ya nos dijo por qué no se aplica la ley. Él dice que por corrupción. Estoy en buena medida de acuerdo con él.
pero no al 100%. Es multifactorial. Es multifactorial. ¿A qué se debe la impunidad? ¿Por qué no se castiga a alguien que roba, que mata, que secuestra, que viola, que extorsiona, que defrauda? O sea, ¿por qué no se le aplica la ley? Bueno, primero, ¿a quién le corresponde aplicar la ley? ¿A los policías? Claro que a los policías. ¿A los ministerios públicos? Claro que a los ministerios públicos. ¿A los jueces? Claro que a los jueces. Y también a la sociedad, ¿eh? La sociedad tiene que denunciar y tiene que colaborar y tiene, o sea, en alguna medida nos corresponde, en mayor o menor medida, mejor dicho, nos corresponde a muchos, a las policías, a los ministerios públicos, a los jueces, también a la sociedad. También a la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad no es discurso. Nomás recordemos que de cada 100 delitos que se cometen, 80 no se denuncian. 80 de cada 100 delitos no se denuncian. ¿Por qué no se denuncia? ¿Por qué no se denuncia? Porque no pasa nada. Esa es una gran pregunta. A ver, y una gran pregunta que la respuesta es muy sencilla. Por temor, por desconfianza. Por temor y por desconfianza. Que no Por pasa tema, nada. Tiene que ver con esta construcción que se vino haciendo en la impunidad, y ahora la pregunta es ¿por qué no por qué no denuncio, sino ¿para qué chingos denuncio? Sí, Claro que sí, claro que sí. también. Esa es otra, sí, porque es parte de la desconfianza. ¿Para qué denuncia? A ver, ahí los de adentro no me van a pelar. Y luego, al contrario, me va a ir peor. Los que están adentro están coludidos con los de afuera y me va a ir peor. Claro. Mi denuncia la van a archivar por los siglos de Una los siglos. carpeta de investigación. Voy a tener que contratar a un abogado que nomás me va a sacar dinero. Voy a perder mi tiempo. Me va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Claro. O sea, esa es la opinión, la idea, la concepción que muchos ciudadanos tienen de las instituciones. Pero además en Zacatecas, que todavía es una ciudad y un estado con una población muy baja en comparación con otras entidades, tenemos el problema enfrente de nosotros con el vecino, con el amigo, con el empresario, con el comerciante, que en cuanto acudió al Ministerio Público, le hablaron los delincuentes y le dijeron: aplácate, papá. Lo primero que te dijimos era que no fueras al Ministerio Público y ya fuiste. ¿Y qué hiciste? Y bueno, En los secuestros lo primero que le dicen antes de entrar, o sea, ya quisiera salir. Imagínate, antes de entrar, ¿cuántos? Pero bueno, ahí está la intervención de la sociedad. 80 de cada 100 delitos que se cometen no se denuncian. ¿Por qué no denuncian las víctimas? Por desconfianza. ¿Por qué no denuncian las víctimas? La sociedad, por desconfianza y por temor. Eso es totalmente cierto. ¿Qué hay que hacer? Las instituciones tienen que recuperar la confianza de la sociedad, si es que alguna vez la tuvieron. Recuperarlo con trabajo, estimado Con magistrado resultados, presidente. ¿no? El asunto no va a ser fácil. No va a ser fácil, no va a ser de un día para otro. ¿Cómo hacerle para que las policías, para que los ministerios públicos, para que los jueces recuperen la confianza de la sociedad, si es que algún día la tuvieron? No está fácil, pero es algo que tienen que hacer las instituciones. Los policías tienen que ganarse la confianza de la sociedad. Los ministerios públicos tienen que ganarse la confianza de la sociedad. Los jueces tenemos que ganarnos la confianza de la sociedad. O sea, las instituciones tenemos que... ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahora con trabajo honesto, eficaz. Hasta con la actitud, o sea, yo no sé, pero creo que es fundamental el tema del servicio. Claro. Y llegas, y bueno, me ha tocado, desafortunadamente me ha tocado llegar a un ministerio público para poner una denuncia por un tema de mi vehículo, ¿no? Me bajaban del vehículo y vámonos, ¿no? Sí. Y es frustrante, primero, que te hagan caso, porque hay como muchos formaditos. Y luego, quien te pone la atención, pues las formas. Y luego otra cosa, cuando te toca estar en otro estado, ¿no? Porque fue en mi caso, fue en San Luis Potosí. O sea, creo que son esos pequeños detalles que también en un primer contacto de necesito de su ayuda, cuando usted puede hacerlo porque está en esta institución que tiene la facultad de operar o de... Sí. Y ves como esa actitud de cero, de resistencia. Es más, ni te voltean a ver. O sea, están así. Otro problema que yo quisiera apuntar, estimado Arturo, Verónica, Miguel, la audiencia que nos ve, que nos oye, es el asunto de que hasta dónde está creciendo o ha crecido esta bola de nieve, este problema que tenemos en el país, y que ahora la tienen las actuales autoridades en los 3 niveles de gobierno, en los 3 poderes del Estado, por omisiones del pasado. Claro. Y bueno, quizás ya no podemos revisar lo que ocurrió en el pasado, pero lo que sí podemos hacer es ir tomando medidas y acciones para que esto no vuelva a crecer. Hace 2 años, en un curso de USAID y de el consulado de Estados Unidos en Monterrey, en un foro, un taller que hubo para periodistas del noreste de México, al que me hicieron el favor de invitarme, nos dieron funcionarios mexicanos, exfuncionarios federales mexicanos y personal de la Embajada de Estados Unidos, un dato tremendo, dato del 2018.
En México existen por lo menos 500 organizaciones criminales, 500 grupos criminales en el país que se les considera grupos peligrosos y que solo en el estado de Guerrero ya perdieron la cuenta, no más en Guerrero. Y que practican delitos de alto impacto, secuestro, homicidio, o sea, 500 organizaciones que se tráfico de drogas, tráfico de armas. Pero bueno, o sea, el problema ya es gigantesco, es enorme. Sí. Hay un enorme sector de la población mexicana que vive de la criminalidad, que está ya acostumbrado a eso. Sí. Es una forma de vida. Y que hay que instaurar políticas públicas. Hoy hay estados que viven del huachicol. Claro. Bueno, Culiacán, ¿cómo le fue el día de? Sí, claro. Sí. Que al final los que querían que soltaran a Ovidio era realmente la sociedad de los Culiacanes. Y ahorita, y empezaste hablando de la reforma. Sí. Claro. Hay una enfermedad que tenemos en México que la han denominado legislomanía. Exacto. Que se piensa que legislando, que haciendo leyes, con una ley resuelves el problema. Eso es totalmente falso. Hay que aplicarla, ¿no? Mencionabas al principio, ¿no? A ver, lo de la reforma al penal. A ver, pues no es con leyes. Tenemos muchas leyes y muy buenas y todas. No sé. El problema los problemas no se resuelven. Sí. Además, por ejemplo, cuando subió el secuestro, cuando se disparó en el sexenio de Calderón, cuando el secuestro se disparó de una manera, y con Peña Nieto, perdón. Fue con Peña Nieto, fue a principios del gobierno de Peña Nieto. ¿Y cuando se disparó el secuestro, cuando la Wallace y compañía estaban desatadas, entonces el Partido Verde, recuerdo que proponía en su publicidad pena de muerte o pena de muerte, ¿verdad? Sí, a secuestradores. Y entonces, pues en ese entonces el Verde, aliado del PRI en el gobierno, pues había que acceder a los planteamientos del Verde. Y actualmente el secuestro es el delito que tiene la penalidad más alta. Está más penado que el homicidio. O sea, es increíble, ¿no? El secuestro es un delito donde se atenta contra la libertad de una persona. ¿Qué será más importante, la libertad o la vida? Está más penado el secuestro. O sea, es mejor secuestrar y luego matar que nomás secuestrar. La pena es más baja, es por matar. A pesar de que el bien jurídico más importante es la vida. A ver, sin vida no hay libertad, no hay patrimonio, no hay nada. No hay nada. O sea, bueno, pues le subieron las penas al secuestro. Ahorita la pena más alta para el secuestro es de 140 años. Un secuestro agravado, la pena máxima es 140 años de cárcel. Eso y cadena. Y además no hay beneficios. O sea, aunque te portes bien en la cárcel, no se te reduce la pena. Te tienes que chutar a fuerza los 140 años completitos. O sea, eso y pena y cadena perpetua es exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué pasó cuando se le incrementaron las penas al secuestro? Bajó el secuestro, subió, se disparó aún más. O sea, lo que te demuestra que no es legislando. Pero ¿quién está secuestrando? Por eso están metiendo a tanto chavito que tienen menos de 18 años, porque a ellos ¿qué le aplicas? Pero a lo que me refiero, Vero, es que el simple incremento de las penas, el legislar para incrementar, no te resuelve el problema. Claro, no. ¿Y qué creen? Que en Estados Unidos hay una situación similar. En los estados donde no existe la pena de muerte, la silla eléctrica y esos, para ciertos delitos, los delitos se disparan, se van para arriba. En lugar de que la pena de muerte, no tiene lógica. A ver, eso no puede ser. Pues sí. Es que le gusta jugar acá la adrenalina. A ver, no sé, es algo rarísimo, ¿no? Sí, básicamente. O sea, en lugar de, oye, si cometes esto, te vas a la silla eléctrica. Y más lo hago. Bueno, el cigarro, las cajetillas de cigarros, ya ves que te ponen ahí las figuras los mensajes terribles de te las vale, partes sigues fumando. Sí, o sea. Pero entonces es un rollo de psicología. Yo creo que sí. O sea, además me prohíbes, más lo hago. Pero vamos, la solución no es legislativa. Sí, no. La solución no es legislativa. Por eso yo preguntaba si era necesario cambiar las leyes. No, yo creo que no. Sí es importante reestructurar, reformar el Poder Judicial, sin duda, que es lo que está haciendo la Corte y es lo que vamos a hacer en Zacatecas. Bueno, también en Zacatecas el Poder Judicial requiere una reforma profunda, sin duda, y lo vamos a hacer. De eso, y aprovechándome de Miguel, de Verónica, que están aquí, que son nuestros entrevistadores formales, pero yo también soy entrevistador. Sí, claro. Me interesa que nos platiques, por favor, de estos principales puntos de la reforma que tú tendrías, la idea que tú tienes para el Poder Judicial de Zacatecas, y te lo voy a decir por qué y se los voy a comentar por qué. Porque yo recuerdo perfectamente que antes del 2008, cuando entró
en vigor la reforma del sistema de justicia penal en julio de 2008, antes de esa etapa, yo entrevisté a Arturo Nale, un hombre que creía firmemente en el antiguo sistema de justicia penal, no en el sistema anglosajón que tenemos ahora. Hipergarantista, dicen algunos. Y tú lo decías, es un sistema hipergarantista y no va a funcionar. Tenemos 2 años con este sistema y no ha funcionado como se esperaba, porque además la sociedad mexicana no es la sociedad anglosajona, la sociedad norteamericana. Entonces, en este contexto, ahora nos planteas tú, la reforma que está planteando Hertz Manero, que va a proponer Morena, quizá no funcione. ¿Tú qué propondrías para el sistema de Zacatecas? A ver, yo no creo que sea necesaria una reforma penal. No, digo... Ellos sí la han propuesto como una reforma penal. Sí. No, yo estoy hablando de una reforma al Poder Judicial. Administrativa. Una reestructuración del Poder Judicial, no una reforma penal. Ok. ¿Por qué hay que reformar el Poder Judicial en Zacatecas? Tenemos una ley orgánica que tiene ya 2 décadas, una ley muy parchada, una ley que ya quedó viejita, que ya quedó rebasada. Se atravesó la implementación, como bien lo decía Alfredo, del nuevo sistema de justicia penal. Y ahí viene este año, ahora, el nuevo sistema de justicia laboral. Los conflictos obrero-patronales que durante un siglo se han ventilado en las juntas de conciliación y arbitraje, ahora vienen para el Poder Judicial. Ahora yo tengo que abrir juzgados en materia laboral. Los conflictos, los despidos, las huelgas, etcétera, ya no serán en las juntas de conciliación y arbitraje, sino en juzgados míos del Poder Judicial. Tengo que abrirlos. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué es una de las partes importantes? Bueno, pues a ver, es que las juntas de conciliación y arbitraje son tribunales administrativos que ¿de quién dependen? Pues del Ejecutivo, gobierno, ¿no? Del Ejecutivo, sí. Y no, pues la impartición de justicia debe ser en el judicial. Pues para eso está el Poder Judicial, para impartir justicia laboral. Por eso ahora el tema de los conflictos obrero-patronales, la justicia, viene para el Poder Judicial, lo que nos obliga ya de entrada a hacer una reestructuración del Poder Judicial, reestructurar o hacer una nueva ley orgánica. Es lo que viene y este año. Contratar más personal, más dinero. Abrir juzgados, más gente, capacitación, instalación, etcétera. Las juntas de conciliación, bueno, pues ¿qué les puedo decir? Ustedes las conocen. Hay un nuevo procedimiento para sustanciar los conflictos obrero-patronales en la Ley Federal de Trabajo. La oralidad, ya serán juicios orales también en materia laboral. Así como los juicios penales son orales, ya ahora los juicios laborales van a ser orales en salas de juicio oral, etcétera. Esa es la reforma que ahora me toca implementar a mí en el Poder Judicial. Hay por ahí una entre otras cosas que me hicieron, que si ya se van a volver penales el asunto. O sea, ¿tú ya puedes ir a bote por un tema laboral? ¿O no? Bueno, hay un capítulo de delitos en nuestro Código Penal que se llama Delitos contra el Trabajo y la Previsión Social. Ya lo hay. Te voy a poner un ejemplo. Retenerle su salario a un trabajador es delito. Delito, sí, claro. Ya hay delitos contra el trabajo y la previsión social. Y no es nuevo. No, digo claro. que no se denuncie ni que no se meta a la cárcel a nadie por ese delito es otra cosa. Pero los delitos contra el trabajo y la previsión social están en nuestro Código Penal desde hace un buen rato. A mí me tocó en la Procuraduría una reforma importante al Código Penal. El Código Penal de Zacatecas es de la época del gobernador Cervantes Corona, del 86. Y de 1986 al siglo XXI, Zacatecas cambió. La situación, la realidad, la sociedad tuvo una transformación bárbara. Y seguíamos con un código del siglo pasado. Entonces a mí me tocó en el 2012 implementar una reforma completita al Código Penal. No hicimos un Código Penal nuevo, pero le metimos mano a más de 100 artículos del Código Penal. Desaparecimos algunos delitos, creamos nuevos delitos, subimos penas, hicimos una reforma, metimos los delitos ambientales, los delitos cibernéticos o informáticos. En el 86 no existían ni las computadoras, ¿no? Ni redes sociales. Metimos el delito de la usurpación de identidad. Contra robots. Figuras que no existían. Hicimos una reforma penal muy importante. Luego me tocó también la implementación del nuevo sistema de justicia penal, los llamados juicios orales, en la mayor parte de los 18 distritos judiciales que tiene el Estado. Y ahora en el tribunal me va a tocar la reforma de laboral, de justicia laboral. O sea, siempre me toca bailar con la más fea. Magistrado presidente,
quiero que nos platiques, por favor, un poco a propósito de dos problemas que hay en el país y que en Zacatecas han sido agudos en las últimas 2 décadas, también un poco más, incluso, la grave crisis del sistema penitenciario. Sí. Digo, todos recordamos aquella fuga que hizo famoso a Zacatecas. Claro, en la administración de Amalia. La fuga de Cieneguilla. Bueno, y el 53. hecho más violento en la historia del sistema penitenciario hace 2 meses. El pasado, ¿no? Exactamente. Claro. El día 31 de diciembre. 17 muertos en una riña en el interior del Cerezo de Cieneguilla. A ver, el sistema penitenciario del país está podrido. Son universidades del crimen. Ahí entran manzanas limpias y salen manzanas podridas. No existe la reinserción. Son contadísimos los casos de gente que verdaderamente ahí... Digo, hay muchos internos que terminan su primaria, su secundaria y hasta su prepa. Hay muchos internos que aprenden un oficio. Hay muchos internos que dejan las adicciones dentro de la cárcel. Hay muchos internos que... no digo que no los haya. Pero muchos otros que siguen delinquiendo desde adentro. Pero, exacto, y otros que no entran tan malitos y allá adentro se echan a perder. Insisto, tampoco se puede generalizar. Sí, hay de Si todo. hay quienes llegan con la primaria inconclusa y salen con prepa terminada. Si hay quienes llegan sin oficio ni beneficio y salen con un oficio. Si hay quienes llegan enfermitos de alguna adicción y salen limpios. De la delincuencia. Sí. A ver, pero son casos, Pero lamentablemente no es la mayoría. A propósito del tema de la impunidad, estimado Arturo, el asunto de que si de por sí son pocos los asuntos que se judicializan y de estos los que llegan a sentencia, entonces, ¿cómo se desmoralizan hasta los propios jueces cuando un criminal con una facilidad enorme sale de las prisiones? Sí. Es frustrante, sin duda. Mira, a mí me ha tocado, dictas una sentencia condenatoria y tú juras y perjuras que tu sentencia está muy bien hecha, está muy bien fundada, está muy bien motivada. Los medios de prueba que se desahogaron son suficientes para demostrar todos los elementos del delito y la responsabilidad del imputado. Tú juras y perjuras que tu sentencia está impecable. Y en todas las sentencias alguien gana y alguien pierde. En todas. Sí. Y el que pierde, pues obviamente no queda contento. Y el que pierde, pues se inconforma, apela o se va al amparo. Como siempre. Sí, pues normal. Y se vale, digo, son los recursos que la ley prevé. Y a veces te llegan unas resoluciones de amparo que te tiran tu sentencia porque resulta que sobreponen fallas procedimentales no sustanciales, mínimas, sí, faltas de ortografía, sí, irrisorios, sí, sobre el valor fundamental de la justicia. O sea, no puedes sobreponer temas, errores procedimentales no esenciales sobre el valor superior de la justicia. Y ves, lamentablemente, muchas sentencias, sobre todo de amparo, donde tú dices, híjole, este cuate se le olvidó que... Respecto a ese asunto y volviendo al tema de la impunidad y volviendo a la pregunta... Son los hipergarantistas de los que hablaba Alfredo. Exacto. ¿Qué paso hay que dar o qué se tiene que dar? Porque sí se habla de que tenemos que trabajar y ser más justos y imponer la ley ante todo y la chingada y todo esto. Sí. Pero ¿qué realmente se tiene que hacer o qué pasos se están dando para volverle la credibilidad a las instituciones? Y otro, el tema de impunidad, que a fin de cuentas no sé si la corrupción sea el mayor enemigo de México. Yo creo que es esta cuestión del no castigo a lo que sí debería ser castigado. Mira, hay que hacer muchas cosas, pero desde mi muy personal punto de vista, la primera y la más importante de todas, y creo que si con esa resuelves todo. Si tienes 2 hijos, nomás procura que tus 2 hijos sean buenos estudiantes, sean buenos ciudadanos, con principios, con valores, sanos, productivos, exitosos. Con eso ya hiciste todo. No estoy de acuerdo. Con eso. No estoy de tú hagas acuerdo. un ciudadano, si eso lo hacemos todos, Híjole. si eso lo hacemos todos. Híjole. Arturo, Es que, no estoy de acuerdo. es que ahí vuelvo con el tema de la mamá. Es que tenemos el problema de las instituciones corrompidas, de las instituciones que necesitan refuerzos. Esos funcionarios corruptos de los que hablas, seguramente en su casa no los hicieron buenos ciudadanos, con valores. A ver, es que no se les olvide que el policía, que el Ministerio Público, que el juez, que los políticos no son alemanes, no son japoneses, no son yugoslavos. Son mexicanos. También son mexicanos, las tienen papá y mamá y algo pasó ahí. Yo no sé si en su casa, yo no sé si en la escuela, yo no sé si en la calle, pero a ver,
Hay una responsabilidad del Estado en la formación de los soldados, de los policías, de los Sí, ministerios por públicos. supuesto. Habría que hacer y lo digo en un plan propositivo. A ver, en uno de los ejercicios que hemos hecho en uno de estos talleres nacionales que hemos tenido es una revisión, por ejemplo, de instituciones que han fallado o cuyos elementos son muy proclives a corromperse. Dos instituciones, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano y la Iglesia. Sí. Los militares son altamente proclives y pareciera que están esperando que el mejor cártel del país, ya sean los Sinaloas, ya sean los Menchos, se los lleven, porque los contratan y les pagan de maravilla. Pero tú dices, ¿qué debilidad, qué deficiencia en la formación traen estos militares para no oponerse a esa corrupción, para no estar esperando irse en el primer momento o en la primera oportunidad? No todos, por supuesto, pero una gran mayoría sí. ¿Por qué son tan poderosos estos cárteles ahora? No solamente por el dinero, porque tienen gente muy capaz operándole sus ejércitos irregulares. El tema de la Iglesia Católica. Una de las más grandes crisis en 2000 años de institución católica, de la Iglesia Católica, ha sido este problema de la pederastia. Y los hombres que se supone debieran ser los más reservados, los más estrictos, los más cuidadosos en su forma de ser, son los que están abusando de los menores en todo el mundo. Entonces habría que revisar la formación en estas instituciones, qué deficiencias trae, para que los traiga hombres que no operan como debieran. Sí, operar. se corrompen los servidores públicos, sean soldados, sean ministerios públicos, sean policías, sean diputados, claro que se corrompen. Como se corrompe el sacerdote que anda correteando al monaguillo, como que se corrompe el contador que ayuda a su cliente a evadir impuestos, como se corrompe el abogado que le pide dinero al cliente, dizque para el juez, pero la lana es para él, como se corrompe el ingeniero que le pide dinero al cliente para varilla de 3 pulgadas y la compra de 1,5 pulgadas, como se corrompe el médico que opera a un paciente que no requería operación, pero es para sacarle dinero, como se corrompe el maestro que vende las calificaciones, como se corrompe el periodista que pide dinero por publicar o no publicar algo, como se corrompe. Puta. Por eso A ver, es porque la pareciera que es corrupción una de todos enfermedad los que solo le da a los ¿no? políticos. No, Porque pareciera que es una enfermedad que solo le pega a los policías y a los soldados. Pero A ver. hay funciones y responsabilidades del Estado. Por eso digo que la Sí, corrupción claro. es el problema. Claro. Y O sea, sí. dijo Peña Nieto, me acuerdo que dijo Peña Nieto. No. ¿Se acuerdan de Peña Nieto? Sí, A veces. un poco. Bueno, Peña hasta Nieto lo extraño. un día dijo que la corrupción era un problema cultural. Y todo el mundo se le fue encima. Yo sí creo que es un problema cultural. Yo sí creo que traemos ahí un problema. Es el problema de sentirse chingón. De ser más chingón que los demás. Entonces, a ver a quién me chingo. ¿Sabes Bueno, algo? pues Yo creo que ahí- es un tema de sistema. ahí ya nos O sea, acordamos cambien de- las personas, el sistema sigue siendo el mismo. pero insisto, Hoy es uno, mañana es otro. Al que pongas. Pero mira, pero si lo vemos como un cáncer, como una enfermedad, insisto, a ver, sí, claro, ahí está la enfermedad. Y algunos creen que es una enfermedad que solamente le da a la gente que está en el gobierno, a los políticos, a los servidores públicos, a los funcionarios. No, señor. Un problema que es un cáncer que padece toda la sociedad mexicana, ¿eh? Claro. Y es el bordelón que te pide una lana al que se pasó el alto, pero también es el conductor que le dio la lana. Claro, o sea, es ¿para dónde voltees? A ver, pero es cierto que también la corrupción viene de arriba hacia abajo. No es que quiera parafrasear a Andrés Manuel López Obrador, pero es cierto que para barrer los escalones los barres de arriba hacia abajo. Se limpia. Y en Por este cierto, no lo país, hay. los grandes delitos en este país en los últimos años fueron el caso de Odebrecht, entre otros grandes casos de corrupción criminal. La estafa maestra, la Casa Blanca. Y donde, sin embargo, Las 23 casas de bar. y permítanme retomar este tema de las teorías que se han puesto que se han comprobado por científicos sociales en todo el mundo. El tema de cómo hay grandes corporaciones que están deseando en este momento nuestras aguas, ¿sí? Voy a mencionar un ejemplo, por ejemplo, de la crisis en Chile. Hay una terrible crisis social en Chile, porque, por ejemplo, en Chile, todas las aguas de los lagos y de los ríos son privadas. Todas las aguas que corren por los ríos o están en los lagos son aguas de uso privado. No, están. Para allá vamos. Viene la reforma a la ley del agua en México pronto. Está el concesionadas. Sí. Y para allá vamos. El tema, por ejemplo, de la guerra por el petróleo. La reforma estructural
que más hirió al colectivo nacional La energética. fue la energética, Sin fue duda. el tema del petróleo. ¿sí? Sin duda. Un tema que estaba protegido desde el 38 por Lázaro Cárdenas del Río. Sin duda. Y que las grandes corporaciones petroleras tejanas y de Europa ansiaban tener de regreso. El tema de los recursos maderables, o sea, este asunto de cómo hay también, Sí. yo lo digo con mucho respeto para todos, eres un hombre que admiro de muchos años, Arturo, también he sido crítico de ti y bueno, de mis compañeros reporteros, periodistas, conductores, ¿qué te puedo decir? Todos estamos en esta tarea de tratar de contribuir a Sí, mejorar sí. la situación de todos. Decía Víctor Jara, por cierto, chileno, tenemos el derecho de vivir en paz. Y fue una canción que se escuchó cantada por decenas de miles de personas. Tenemos territorio, población. La pregunta es, ¿tenemos gobierno? Quizá sea necesario que las nuevas generaciones lleguen a sustituir a quienes están ahora tomando decisiones incorrectas. No lo sé, Arturo, pero tiene que haber políticas públicas. Porque si no hay políticas públicas correctas, no vamos a llegar a ningún lado. Y estamos en una etapa de nuestras vidas, por lo menos tú y yo, en que la verdad estamos viendo qué es lo que va a quedar. Qué es lo que, con lo que podemos contribuir un poco más a que dejen de pasar estas cosas. Porque además, de nuestro lado, del lado de ambos, hay jueces asesinados, hay abogados asesinados, Hay periodistas hay muchos asesinados. periodistas asesinados. Sí, claro. Hace apenas 2 años yo perdí a Javier Valdés y a Miroslava Bridge en el 17, en hechos ignominiosos, pero tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Hay presidentes municipales a los que están persiguiendo. Esta declaración terrible y grave, inoportuna del gobernador Alejandro Tello Cristerna, cuando se presenta este escenario de la aparición de unas narcomantas, de la aparición en videos de unas personas que además hay que decirlo, personas previamente torturadas. Sí. Que habría que pensar hasta dónde sí o hasta dónde no. Tú que eres un juez, perfectamente sabes a qué me refiero. Las torturas, el protocolo de Estambul, las torturas, cualquier declaración bajo tortura no tiene valor validez, probatorio. exactamente. Pero además en estos videos se escucha a personas decir que van a asesinar a 4 alcaldes zacatecanos, se hace público, Río Grande, Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, y el gobernador Que más de la mitad de los quizá alcaldes están amenazados. quizá en un asunto donde se le van las cabras, al gobernador Alejandro Tello dice, no, pues no solo ellos, más de la mitad de todos los presidentes municipales de Zacatecas están amenazados por la delincuencia organizada. Entonces dices, Pero no denuncian. ¿en dónde estamos? ¿Por qué no A ver, ¿por denuncian? qué no denuncian? Pues por mello, por mucho, tienen mucho mello. mello. Sí, a ver, sí, volvemos al principio. Pues es un factor, son muchos factores, son muchas causas, hay muchas explicaciones que. Y tenemos un gran país, Arturo, y tenemos Sí, una gran nación. O sea, por podemos levantarnos. supuesto, por ¿ah? supuesto. ¿Cómo Miren, es? El asunto es cómo. Sí, yo sigo pensando en que hay una generación ahí en la que creo que le aflojamos. Mira, Los Chicago Boys, los muchachos que se nos fueron a estudiar a Harvard. no, ¿sabes qué, Alfredo? Bueno, Mira, tiene que ver todo, ¿no? Mira, yo creo que nuestros padres nos educaron de una manera distinta a la manera en que hoy se educa, en la que hoy muchos padres educan a sus hijos. Hay una palabra muy zacatecana, pasalones. Es una palabra muy zacatecana. Nos convertimos en padres muy pasalones. A diferencia de muy permisivos, a diferencia de cómo fueron nuestros padres. Sí. No, pero eso es un tema cultural a nivel internacional. No, pero es básico. Probablemente. Mira, o será que yo me crié en un pueblo, pero sí, yo reconozco, yo acepto, confieso y no estoy bajo tortura. que yo he educado a mis hijos de una manera distinta como mis padres me educaron a mí. Pero también son otros tiempos. Sí, son otros tiempos. Creo que te dejo hablar, porque eso se me hace así como. Sí, mira, hoy yo veo a los chavos, hoy veo a los chavitos, ya no piden permiso, ya ni siquiera avisan. Ya ni perdón. Claro que no. Y fuman y toman delante de los papás y llegan muy tarde si es que llegan.
Y si van mal en la escuela, Da igual. los papás, no, van los papás y se pelean con el maestro. Claro. Y lo acusan en derechos humanos. Y yo sí creo que somos una generación de padres de familia que le hemos aflojado y ahí están las consecuencias. A eso agrégale el cambio de roles en la familia. En nuestros tiempos, cuando éramos niños, hace muchos años, pues la mamá estaba ahí todo el día cuidando a los hijos. Ese era su papel, esa era su función, ese era su rol. La mujer ya no, la mujer estudia, la mujer trabaja, la mujer tiene todo el derecho a desarrollarse y la mujer sale a la calle a partírsela como cualquier ser humano. Y está bien, eso está muy bien. ¿Y ahora quién se quedó con los hijos? ¿Y ahora quién los lleva? ¿Quién los trae? ¿Quién los vigila? ¿Quién lo hacía la mamá? Y ahora la mamá pues también tiene que trabajar porque el salario del señor no alcanza. No da. Entonces, también pues, yo sí creo que estamos viendo los efectos de una generación, de los cambios que tuvo una generación en su formación, en su educación, en su... creo que esa situación explica, no sé en qué medida, pero sí en cierta medida, el fenómeno que estamos viendo. Si me permites un poco aportar a lo que está mencionando Arturo, que es muy importante, si me permiten. Sí, adelante. Hay un gran filósofo que ya murió, don Adolfo Sánchez Vázquez, que decía, y me gusta citarlo mucho porque es contundente esta frase, y yo creo que es el momento que estamos viviendo en nuestro país ahorita, que tiene que ver con un tema cultural. Y decía don Adolfo Sánchez Vázquez que la colonización histórica de un pueblo a otro no empieza por lo económico ni por la guerra, empieza por lo cultural. Claro. Y nosotros somos una generación que nos hemos concentrado en el ideal del estilo de vida americano. Sí. Y donde no haya ya una cultura del esfuerzo. Y es lo que vemos ahora en los jóvenes, en la generación que viene atrás de nosotros, donde no se quieren esforzar, no quieren estudiar, pero quieren el carro, quieren dinero, quieren, y muchos chavos. ¿Y qué crees que se los damos? Sí, Bueno, se los damos y los que no se los podemos dar Sí. van a la vida criminal, porque lamentablemente en la pirámide poblacional los pobres y las clases medias bajas son mayoría, una gran mayoría, y ellos están ansiosos. No van a esperar a terminar una universidad o una carrera para ver si tienen chamba para Cada vivir vez bien. menos, Oye, hay mucha literatura. Ajá. Y tú que eres un gran lector, Alfredo, hay mucha literatura ya sobre los famosos millennials. Sí. Estamos hablando de los millennials, no de los mis reyes. No, eso bueno. Esos son otros. Es una parte de los millennials, son los mis reyes. No, estoy hablando. Dejaron muchas obras inconclusas, Exacto. por cierto. Muchas obras y son impunes. Los millennials son parte de esa generación de la que yo estoy hablando. Sí. Es una generación... Cultura insisto, líquida, ¿no? Sigmund Bauman. Le afloja. No son ellos culpables, ¿eh? Nosotros, Yo me asumo. Yo soy uno de esos padres que eduqué a mis hijos de una forma distinta a como me educaron. A ver, pero ¿no querías un mundo mejor para ellos? Sí lo A ver, querías, sí. ¿no? Lo que pasa es que tenemos un concepto tal vez torcido de lo que es lo mejor. Claro. Pensamos que es mejor el TEC de Monterrey que la José Ortiz de Domínguez. No necesariamente. Claro. Pensamos que es mejor que nuestros hijos se vayan en su coche que en el camión del Transportes Guadalupe. No necesariamente. Pensamos que es mejor que nuestros hijos traigan lana a que anden ahí pranganeando. No necesariamente. O sea, Se perdió la cultura del esfuerzo. Del conflicto, ¿no? Exactamente. De encontrar. De no exactamente. No batalla. Es que yo. No batalla, y que no ya te va la filosofía. Que no sufra. Que no Ya le te va la duela. filosofía. La expresión que seguramente ustedes. Si ustedes a lo mejor todavía no tienen hijos de cierta edad. Es que yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Es que yo creo que mi hijo no sufra como yo sufrí. Es que yo quiero que a mi hijo esté en un círculo y en un medio mejor al círculo y el medio en el que yo me desarrollé. Es que yo quiero que mi hijo... Y lo único que haces es joder Echarlos a a tus perder. hijos, echarlos a perder y hacerlos... ¿Cómo dijiste? Del cero sacrificio. Del cero esfuerzo, Del cero exactamente. esfuerzo. Exacto.
los fregamos. Los hijos de cristal, ¿no? Ahora, dicen. pero- Exacto, generación la generación de cristal. Los Se snowflakes, ¿no? quebran. Es que los vas a traumar para toda la vida. Volviendo al punto de la impunidad. Entonces, ¿qué? ¿Matamos a esta generación y que venga la otra? ¿O cómo? No. Yo ahorita lo que decía Arturo, yo no estoy de acuerdo. Me queda claro que son otros momentos, son otros tiempos. Somos también como padres otra generación. Pero yo sí estoy aplicando la manera en cómo me educaron mis padres hoy con mis hijas. Y me funciona. ¿Por qué? Claro, Porque lo tenemos unos veo. 15 Lo veo años. cuando Muy bien. junto a los niños de otras Muy bien. partes. Y bueno, cero frustración, porque los niños gritan, lloran, corren, se van. O sea, esos niños son los que tenemos hoy. Y voltean a ver a sus hijos. Luego nos duele reconocer, pero es así de, ay, no, yo lo controlo. Pues en tu casa, pero fuera de ahí estás hablando de una sociedad Sí. compartida. Esos niños así crecen. Incluso tiene que ver con las políticas públicas en materia de educación, por ejemplo. Pero es que, ¿qué hace un maestro con unos niños Bueno, que llegan y te el mandan? problema Bueno, es ¿qué que hacían ahora, antes? antes había No, ganadores, habla de derechos había un humanos. ganador y perdedores. Sí. Y se aprendía de eso. Y se sabía que había alguien que ganaba y alguien todos los que demás perdía. perdían. Sí. Y ahora en los kinders, en las primarias, Nadie hacen una pierde. competencia y para todos tienen medalla. Todos son ganadores, a todos les cuelgan la medalla. Nadie Y pierde. es un asunto Mira. que rompe, que fractura. Fíjate, ya estamos, en la el ya normalidad estamos en el tema educativo. cultural. Y todos nos educamos en 3 lugares. Nos educamos en nuestra casa, nos Escuela, educamos en la escuela y nos educamos en la calle. Así es. Pero ahorita ya no salen a la calle. Y nos educamos en la calle. O sea, ¿qué está pasando en la educación que se imparte? Si es que se imparte en las casas, ya di mi opinión de lo que Sí. creo que está pasando Pero en las casas. coincidimos con eso. Ahora vámonos a la que se imparte en En las las escuelas. escuelas. Híjoles. Híjole. La escuela pública y la escuela privada. Y por supuesto, pero en las dos. Igual. A ver, Digo. Diles mira, algo. tengo una hija. Todos mis hijos estudiaron en escuelas privadas, e incluso fueron un año a estudiar al extranjero, como debe de ser, en la gente de bien. Claro. Fifi. Sí, ni modo que los mandes a Trancoso, ¿no? Ay, cobayes. Y si Gualcobaes, con Alep, de ninguna manera. Entonces, y siempre que quieres saber si un chavo tiene la cultura general básica, elemental, siempre les preguntas por las capitales. Claro. Capital de Tabasco, capital de Aguascalientes. Bueno, pues una vez a mi hija egresada del TEC de Monterrey, que me costaba un lanón la colegiatura. Un lanón. Dije, a ver, hijita, ¿cómo me presumes tu escuela? Dime la capital de Tamaulipas. ¿Y qué crees que me dijo? Zacatecas. No, dijo, Tamaulipas no tiene capital. A ver, papá, no te equivoques. Bueno, ¿Te dijo eso? Ese país no ¿así? existe. A ver, es que espérame. Son muy chipocos. Es que también se han especializado. Claro. Ahora los chavos están muy especializados. Si estás en la onda informática, no les preguntes de literatura, ni les preguntes de historia, ni les preguntes de geografía. Oye, al menos no te dijo, dime según qué cártel, ¿no? Según qué ¿Qué cártel, no? Para unos es Tamaulipas no tiene capital. Nuevo Laredo, ¿Para qué parte me Matamoros voy? y, Bueno, entonces, y al final Ciudad Victoria, ¿no? No, es que también ahora el tema educativo, pues especializas en una cosa y no saben nada de lo demás. Saben todo de una cosa, pero nada de lo demás. Y antes el tema de la cultura general. universal. Creo que la educación, creo que era mejor. No digo que todo lo viejo sea bueno y que todo lo nuevo sea malo, de ninguna manera. Pero sí creo que la educación que se impartía y los maestros que teníamos eran mejores. Los textos que uno llevaba eran distintos. Hay una aplicación nueva que lanzó la semana pasada, no sé si la vieron, una aplicación, una app de la Secretaría de Educación Federal para que puedas ver los libros que tú tenías en la primaria. Ah, sí, ya la vi, claro, desde el claro, 54. claro. Ver la rata vieja Puedes de nuevo. ver tus libros de ciencias naturales, de historia, de Claro. español. Y Sí. es extraordinario porque eran lecturas Claro. distintas Sí. en torno incluso Vas a ver. a la deóntica de cada profesión, Sí. el deber ser. Pero fíjate, ya hicimos pedazos la educación que se imparte en las casas. Ya hicimos pedazos la educación que se imparte en la escuela, pública y privada. Ahora vámonos a la que se imparte o a la que te En la llega calle. o a la que recibes Los en la medios de calle. comunicación. Y fundamentalmente, En las redes, los los medios de comunicación. Sí. No se diga las redes, no se diga el internet. No sigan las fakes. A ver, no se diga Televisa, Vero. Ya nadie ve Televisa. Bueno, tienes razón. Ya nadie ve Televisa. Pero Pero vela. todo lo que deformó, Sí. todo Pero lo que ve- deformó, pero vela. el daño que hizo. Prende el. ¿Se acuerda que había el canal 2? El canal de las estrellas. Un día de casualidad. Porque es cierto, ya nadie ve eso.
Un día de casualidad prende el canal 2 a las 8 de la noche. Es el horario familiar. Me cree, magistrado, que ya no sé dónde queda el canal 2. En el 2, en el número 2. Ya ni control tiene números. Pero que lo vamos a Es que, dejar ya hay de dos, tarea. es que ya hay 2.1 y 2.2. Sí, También sí, se juega. ya no sé, En un la día, digital. un día de chiripa pone el canal 2, Televisa, el canal las de las 8 de la estrellas, a las 8 de la noche, que es el horario familiar. Cuando se supone que la abuelita, la señora, están ahí en el reunidos. sillón. Para que vean y escuchen la programación, la educación, entre comillas, la información, como le quieran llamar, que se difunde en televisión abierta en este país. Es una vergüenza. Una Es una porquería. porquería. Igual que la música. Es una porquería. Igual que programas de radio que hay en Zacatecas, en una estación de radio, A ver, de un pero es que expresidente municipal, que dices, ¿dónde está la Secretaría de Gobernación? ¿Cuál? Que debe cuidar contenidos. ¿Es una función del Estado, Arturo? Si estamos Porque hablando son de concesiones del contenidos, Estado. híjole. Claro. No, bueno, pero yo creo que hay niveles. Porque una función del Estado, y tú lo sabes mejor que yo, Sí, señor. es regular los contenidos. Pues no lo hacen. No lo hacen. Con el rollo de que no a la censura, No, de que libertad de y que las expresión. libertades, ahora estamos en un sistema de libertad. No, esto ya se lo llevó el carajo. No, pero es que también ya no estamos respecto a los contenidos. Ya nadie puede controlar los contenidos porque aquí traes tu tele. Y ya la Es diferencia cierto. entre ser consumidor Totalmente cierto. de un medio, Totalmente tú ya cierto. eres un medio. Pero hay medios masivos tú ya y eres hay un otros que medio. no lo son. Pues Mira, espérame, antes- porque ahorita, por ejemplo, Chumel Torres, discúlpame, hace 5 años era nadie. Y ahorita es uno de los principales comunicadores de México. Donde ya tiene programa en HBO, Por donde poner un ya ejemplo. tienen en Fórmula, donde ya lo entrevistaron Sí. en todas partes del mundo y donde se está volviendo un referente de lo que tú te puedes volver a convertir. Te puedes convertir. Por ejemplo, ahorita los niños todos quieren ser youtubers. Claro, Blogueros. bueno. sí, Totalmente. sí, sí, Blogueros, sí, claro. Pero bueno, el tema es la inseguridad, la violencia. Volviendo al punto. No. Es que Ahora te es que- regresamos a ti. Sí, Nico. es que todo. Te saliste es de tu que, tema. a ver, es que llegamos al punto. Sí, claro. Es que yo creo, insisto, es una opinión muy personal, yo creo que llegamos al punto. Todo este tema de la violencia, de la inseguridad, de la delictividad, está conectado a la impunidad, está conectado a la corrupción. Y sí creo, sí puedo estar equivocado, ya Alfredo hace rato dijo no estoy de acuerdo. Yo sí creo que el origen está ahí, en la educación. En la educación que se reciben en la casa, en la familia, en la educación que se recibe en la escuela y en la educación que se recibe en la calle, fundamentalmente a través de los lo tenemos medios. ahorita. Pero cuando dije que no estaba de acuerdo es cuando solo mencionaste la parte de la educación en casa, No, por no, los no. padres. No. ¿verdad? Claro que tiene una preponderancia enorme la educación formal Sí. y la educación en la calle también. Ahora, y Alfredo, que es un crítico, un gran crítico, dijo desde el principio, el Estado, el gobierno, las políticas públicas. Sí, a lo mejor el gobierno no puede regular, vigilar la educación que se imparte en las casas, pero sí en las escuelas y sí en los medios. Claro. Ahí Tiene que Ahí estoy con Alfredo. ¿Dónde demonios quedó el gobierno? ¿Dónde quedó? Pues sí. Pero es que yo creo que sí, uno sí de hay, los- sí hay un pecado ahí en el gobierno y se los dice alguien de gobierno. Yo tengo 31 años en el gobierno, en el sector público y he estado en todos los gobiernos. Magistrado, pero creo que uno de los, si no es el único o el más importante de los ejercicios que tiene que tener el gobierno, es la procuración de justicia. Sí. Que la justicia se refiere al ser justos en tu acción. O sea, si hubo un daño, pues que haya una Reparación. No sé si reparación. Se llama reparación del daño. Una reparación de lo que se tiene que actuar. Y ahora sí, como usted lo dice, o sea, ser el árbitro real de lo que está pasando. Justo Sí. algo que no ha pasado, que no se ha logrado, Sí. es que pues, trabajo de ser el árbitro, pues la mayoría de los mexicanos no confían en Te el voy a decir, árbitro. Miguel, lo que creo que está pasando no solo en la Fiscalía de Zacatecas, sino en todas las fiscalías del país. Y yo participé en muchas reuniones nacionales de procuradores y conocí a muchos procuradores y todos nos quejábamos de lo mismo. Y hoy estuve con el procurador, con el fiscal, hoy toda la mañana estuve con el fiscal Murillo Ruiseco y se siguen quejando de lo mismo. Están rebasadas. Las fiscalías están rebasadas. Mira, te llegan
poquito más de 20,000 en Zacatecas, te llegan poquito más de 20,000 denuncias al año. Lo estaba viendo hoy. Poquito más de 20,000 denuncias al año. Desde el robo de un celular hasta el que te rompieron la calavera de tu coche, o violaron a tu hija, y eso o que no es el secuestraron a tu 20% hermano, de los que o deberían mataron a tu... Exacto. O sea, tú. Que no son todos. No son sin todos, contar ¿sí? la cifra negra. Claro. No, la cifra negra es mayor. Por eso, ya dijimos imagínese ahora si le llegaran ya todas. dijimos que el 80% No de se los denuncia. delitos no se Exacto, denuncian. exacto. Cuando hablo de 20,000, estoy hablando del 20%. Exacto. Bueno, Llegarían pero 100,000. quedémonos con esos 20,000. Bueno, ¿qué capacidad tiene la fiscalía o las fiscalías, vamos a hablar en plural, las de todo el país, para investigar esos 20,000 delitos? Encontrar al responsable, recabar las pruebas de que ese tipo es el que cometió el delito para poderlo llevar al juez a que el juez le dicte una sentencia condenatoria. ¿Qué capacidad tienen las fiscalías para investigar esa enorme, inconmensurable cantidad de denuncias que reciben a diario? No, y aparte de hacerlo bien y sin faltas de ortografía. No hay forma. Es insuficiente el aparato de Les Estado. voy a poner un ejemplo. Les voy a platicar cosas que yo he vivido muy recientemente. Allá en el tribunal, los magistrados hacemos algo que se conoce como visitas judiciales. Ahí tenemos juzgados en Concepción del Oro, en Miguel Auza, en Valparaíso, en Río Grande, en Fresnillo, en Calera, en Sombrerete, en Jalpa, en Juchipila, en Tlaltenango, en Pinos, en Ojo Caliente, en Loreto. En todo el estado tenemos juzgados. Y las visitas judiciales son visitas que los magistrados hacemos a los juzgados como una especie de auditoría. Llegamos a auditar el juzgado. A checar que esté ahí el juez, que esté trabajando bien, y revisemos sus expedientes, a ver que no traiga rezago. Esas son las visitas judiciales. Bueno, pues y cada mes un grupo de magistrados visita un juzgado y otro grupo de magistrados visita otro juzgado, etc. Y las visitas que yo he hecho en los últimos 4 años me he encontrado lo mismo. ¿Visitas sorpresa? Son sorpresas, Okay. sí, claro. Como Mystery Sí, Shopper. sí. Bueno, les voy a poner el ejemplo de Sombrerete. Llego al juzgado. En Sombrerete tenemos 4 juzgados, 3 juzgados mixtos y un juzgado de control. Los juzgados mixtos conocen asuntos civiles, familiares y mercantiles. El juzgado de control conoce asuntos penales. Como yo estaba en una sala penal, antes de ser presidente, yo visitaba los juzgados de control. Llegas al juzgado de control de Sombrerete, de donde son los Mier, por cierto. Muy bonita familia. Salvo Corrales, ahí sí está medio feo. Son de Corrales. Yo conozco muy bien Sombrerete, es la tierra de mi madre. Sí. Bueno, llego al juzgado de control de Sombrerete, tierra de los Mier. Y lo primero que haces es preguntarle al juez: oiga, licenciado, ¿cuántos ¿y Mier cuántos asuntos? ¿Cuántos están ¿A denunciados? cuántos Mier ha metido al bote este año? ¿Por qué tan poquitos? ¿Cuántas causas penales le han radicado este año? O sea, ¿cuántos asuntos ha recibido este año? No, pues ya llevamos 60, señor magistrado. ¿Nomás 60? Estamos en octubre. Uno por mes. Estamos en octubre y nomás 4 por 60. mes. ¿Cuántos por mes exactamente? Son 5 por mes. Pues sí, ¿qué quiere que haga, licenciado? Son los que me ha traído el Ministerio Público. Yo estoy aquí, son los que me ha judicializado el Ministerio Público. Claro. Yo no invento los asuntos, yo no salgo a la calle a buscar asuntos. Yo estoy aquí esperando que el Ministerio Pero bueno, Público por un localito me de afuera, judicialice una investigación. En el kiosco, pásale. Entonces nomás tiene 60 asuntos este año. Sí, nomás nos han llegado 60. Está bien. Te sales del juzgado y enfrente está la agencia del Ministerio Público. Y a todos los ministerios públicos los conozco, porque también fui procurador. Entonces llego a visitar a los que fueron mis colaboradores. ¿Qué hubo, licenciado Godínez? Hola, magistrado. O Gutiérrez, o Por cierto. Pérez. Mier. Ahí sí hay varios. Hola, magistrado, qué gusto verlo. ¿Cómo está? Bien, licenciado. ¿Qué tal de chamba? No nos damos abasto, magistrado. No nos damos abasto. ¿Cuántas denuncias ha recibido este año? No, ya voy en la 490 este año. ¿Y por qué nomás ha judicializado 60? Si ha recibido 490, ¿por qué nomás le ha llevado 60 al juez? ¿Qué ha hecho con las 400 y tantas restantes?
te respondió? Las tiene en el archivero ahí empolvadas. ¿Qué ha hecho? ¿Qué te respondió? No, pero no te hablo solamente del MP Sombrerete. Te hablo del de Nochistlán, del de Río Grande, del de Miguel Ausa, del de Concha del Oro, del de Calera, del de Pinos, del de Tlaltenango, del Teúl de González Ortega, del de Villanueva. Sí. Todos. Es lo mismo. ¿Cuál fue el argumento que te dio? Los argumentos. Todos los MPs Los te 52 contestan. argumentos. Todos los te contestan lo mismo. Mire, licenciado, porque como usted sabe, tenemos una policía investigadora. Y entonces, cuando a mí me llega una denuncia, lo primero que hago es mandarle un oficio a la policía investigadora para que investigue. A quien le corresponde ir a investigar a Corrales si Miguelito Mier se robó o no las vacas. Robavacas, sí. O sea, a quien tiene que ir a Corrales a checar. Esa vaca llegó sola a mi casa. Quien tiene que ir a. ¿Sabes dónde está Corrales? Sí, claro. Bueno, necesitas visa para ir a Corrales. Claro. Nomás los Mier tienen visa para entrar a Corrales. Inaccesible. Bueno, quien tiene que ir a Corrales a investigar quién se robó las vacas de los Mier, ya la cambiamos. Muy bien. Es la policía investigadora y pues la policía investigadora no me ha traído ningún fluye. informe de investigación. La policía investigadora, o sea, lo que era la ministerial, no me ha traído ningún informe de investigación. Pues sí, tiene usted razón. Te sales de la agencia del Ministerio Público y ahí al ladito está la comandancia de la policía ministerial. Y llegas a saludar al comandante López, que también los conozco a todos los comandantes. Trabajé 5 años con ellos. ¿Qué hubo, mi comandante? Hola, señor procurador. No, ya no soy procurador. Parece. Perdón, magistrado. ¿Cómo está mi comandante López? Bien, pues ya sabe aquí en Sombrerete. A ver, nomás viendo como lo que hacen los Mier, sí. Oiga, comandante López, vengo de aquí de la agencia del Ministerio Público y me dice la agente, la licenciada Rosita, que le ha mandado 450 oficios donde le pide investigación y usted no le ha rendido un solo informe. No, licenciado, pues ¿cómo quiere? Mire, Sin ni tinta tenemos. no, Es peor. licenciado, Es peor. nomás somos 8 policías investigadores. Para todo Sombrerete, para todo Zainalto, para todo Chalchihuites y para todo Jiménez del Teúl. Ese es el La distrito. zona. El distrito. El distrito. Ir hasta Corrales a ver las vacas del... No nos da. No nos da gasolina. No traemos gasolina. No traemos gasolina. Traemos vehículo. La camioneta está desconchiflada y no nos la han arreglado. La patrulla. Sí, más que tenemos que ir a Corrales. Y tenemos que ir al Cazadero en Zainalto. Y tenemos que ir a Piedras Azules en Chalchihuites. Y tenemos que ir a Jiménez del Teúl. Y tenemos que ir a la González Ortega. Y tenemos que ir al Calabazal. Y tenemos que ir a la Colonia Hidalgo. Pues Y no hay con qué. o sea, son 4. Investigar un delito tiene su chiste. Sí, claro. Investiga 450. Entre 8. Y el número que Y con pensaste. una camioneta. Y sin gasolina. No. Están rebasadas las fiscalías. Están rebasadas. Entonces, ¿para qué denuncia a la gente? Bueno, y ahí te va la otra. No les des chamba. No, y ahí te va la otra. O sea, no hay con sí, qué. bueno. No hay manera. O la otra. No, que te dice el Ministerio Público. No, licenciado, pues es que mire, pedimos un peritaje a Zacatecas y es hace un año. No nos ha llegado el peritaje. Y ya mandamos 3 oficios recordatorios y no nos llega el peritaje. El domingo te vas a galerías, al cine, a ver 1900. Ay, yo fui a ver ayer. El domingo no, fui a ver Jojo Rabbit. Yo Rabbit. Yo, al principio me dormí y después ya se puso bueno. Sí, empezó muy mal y luego se puso bueno. Es que ayer fui. Sí, pero cuando te A dijeron, verla. aquí viene lo bueno. Sí, no. Bueno, te vas a galerías el domingo y ¿a quién crees que te encuentras ahí comprando una hamburguesa? Al director de periciales. ¡Doctor! Echándose un Chupo, magistrado, ¿cómo le va? Pues domingo se vale, ¿no? Sí, sí, claro. También. Oiga, doctor, fíjese que anduve en Sombrerete. Y me platicaron que le han estado pidiendo unos peritajes desde hace un año. Y ya le mandaron quién sabe cuántos oficios recordatorios y no manda usted el mendigo peritaje. Y licenciado, pues es que ahora todos los MPs me piden peritajes en genética. ¿Sabe lo que cuesta un peritaje en genética? El reactivo, se llama reactivo. Sí. ¿Sabe lo que cuesta un reactivo? Y me piden ahora peritajes en genética hasta para el robo de un celular. El puro reactivo vale lo que vale el mendigo celular. Y ahora ya les da a todos los MPs por pedir pruebas de genética.
Es que bien, sí, así hay. Sí, Sí, ven mucha tele. Bueno, vuelvo al Está punto. buena, sí. Vuelvo al punto, si me lo permiten. Están rebasadas las fiscalías. Porque no son ni 60 ni 480. Y no es el punto que hay que Son más de fortalecer, entonces. 20,000 denuncias al año, asuntos de todo tipo. Que investigar, que encontrar al responsable, que juntar las pruebas para poderlo entambar, tiene su chiste. Están rebasadas. Ahora voy Está a rebasado. otra pregunta. Es la- Entonces, esa es la ¿necesitamos neta. una Guardia Nacional o necesitamos fortalecer las fiscalías? Sí, pues todo eso. Las fiscalías hay que fortalecerlas. La Guardia Nacional, mira, las policías te sirven fundamentalmente como disuasoras, ¿no? La presencia de los verdes, de los azules, ahí, De los blancos ahora. de los blancos, sí, es disuasivo. No, yo creo que hay que fortalecer las fiscalías, fortalecerlas mucho. Es importante promover el turismo, es importante promover la vivienda y la cultura y el festival y El niño Dios de 6 metros. Sí. el niño Dios de Soquites. el niño Dios de 750 Soquite, kilos. todo eso. Ya fueron, ya fueron. Internacional. Ah, ya lo empezaron. Sí, Sí, está bien 750 kilos. eso, está bien todo eso. Ese no lo Pero sabía. Pues que, hay imagínate que cargarlo entre todos, meterle pues. todo el apoyo, la todo el levantada, apoyo ese pedo. a la fiscalía. Y cuando hablo de apoyo, hablo de dinero. ¿eh? Yo con esto, Sí, pues. porque la verdad es que sí lo dijiste y lo dijiste muy bien. Aquí nos podemos quedar. 2 días, 2 programas. 2 3. sexenios. Es que los políticos todo lo miden en sexenios. Ya van 4. Pero este nada más no es de 5. Este solo es de 5. Este solo es de 5. ¿Qué es lo que mueve a Un los quinenio. cárteles? ¿Qué es lo que, qué es lo- Todo el dinero. lustro. Dinero. son drogas? Dinero. Ahorita, entre tantos comentarios que nos llegaban, era sobre la legalización de la marihuana. Y me acordé de lo que decías. Vamos, Y luego el castigando fentanilo, más. ¿qué es lo que está ahora? Es el fentanilo. Sí, hablando que hay que legalizar el fentanilo, hay que No, legalizar. esa madre Bueno, ¿No? No, Pero, ese sí pero es lo que decías, del como efecto meterte contrario. De lo castigas y más lo veneno para consumimos. ratas. Entonces lo legalizas, no va a pues bajar. quién sabe, no sé. Fíjate que ya ves que hay países, Holanda, siempre se pone el ejemplo de Holanda. Pero Uruguay. ahí sí bajó, ¿eh? Sí. Fíjate que donde han legalizado algunas drogas, Ha ¿qué disminuido. crees que sí ha disminuido? O se Es que sabes que controla, entra ¿no? mercado y aparte entra calidad y, o sea, ya puedes controlar Y ya varias pagan cosas. impuestos. Exacto. Y ya pagan impuestos. Dicen Claro. que un cuate, por cierto, ayer me mandó una Un publicidad. cigarrito. Vende cannabis, unas gotitas. Sí. Gotitas de Es- cannabis. es- Y que son buenísimas para todo, ¿eh? Sí, Pero sí, para es- todo. Eso sí, ya entró. De hecho, es piramidal ese negocio. Creo que hasta le está compitiendo al Viagra y todo eso. No dijimos tanto. No digo, no sé. Bueno, no sé. usted Digo, nos avisa. Ni me interesa. Ahí nos avisa. Ni me interesa. A confesión de parte. No dice. Tenemos algunos- A confesión de algunos parte mensajes. relevo de Yo creo que pruebas. sí. Digo, hay muchos. Ahora sí que puso a jalar los troles acá el magistrado, porque un chorro de saludos. oye. El mejor, fíjese, y eso que no trae pandilla. Le van a preguntar que dónde se venden esas gotas. Exacto, es proveedor. Es proveedor, que sí es proveedor. Bueno, No, es legal. los miércoles es legal. tenemos 2 por 1. Es una oferta especial. Ah, ya saben, dice una pregunta. Entonces, los convenios con los medios debería una parte dedicarle a generar contenidos para contribuir a la educación de la Sin sociedad. duda. Oye, Sin duda. Dice, no hay mejor político, ya vi, que en el Había una pasado muy que el buena doctor al principio. Arturo Nale. Mis respetos, es una persona que se le Son mis aprende sobrinos, mucho. que les dije que hablaran. justamente, sí, Efraín Nale. dice, son Ya son puros troles suficientes, aquí. suficientes las leyes en Zacatecas para ejercer justicia pronta y expedita. Saludos a todos, especialmente a Arturo Nale. Gracias. No, tenemos muy buenas leyes, pero el tema no es. Volvemos a lo de la legislomanía, ¿no? Esto no se resuelve con leyes. Lo que nos sobran son leyes. Ya hay leyes hasta para promover la lechuga en las tortas de carnitas y nada. Le mando a saludar a Héctor Alvarado, que si no tiene chamba ahí en el juzgado. ¿Sí, Marco Héctor? No, saludos. Eso. Que están, Ah, verdad. que están Que pendientes. está al pendiente, que le marca. Saludo a Héctor Alvarado. Manuel Laredo también. Juan Carlos Piña estuvo ahí con muchos. Son de Fresnillo los Piña. Sí. Ricardo Flores le mando saludos. Y saludos a mi amigo no magistrado. no lo leíste completo, está muy bueno, de Juan Carlos Piña. Dice, la justicia donde pueden Es que se levantó haber- un chorro. Dice, la justicia donde pueden haber muchos cambios que se escuchan muy bien pensados
la justicia para todos, pero te diré que mientras los líderes criminales que de ello viven y no lo dejarán jamás, entonces ¿cómo controlan a los impartidores de justicia, ya sea por amenazas o con dinero, como dijiste, plata o plomo? No acabará esto que se ha sufrido en nuestro estado. Mira, yo puedo hablar por mí. Yo les decía hace ratito que he estado en el América, en las Chivas, en árbitro, en la porra, en fin. El que vende las playeras. A mí nadie me ha ofrecido, a mí nadie me ha amenazado, a mí nadie me ha presionado, a mí nadie me ha apretado el pescuezo. Y me viste llegar, Sí, solito manejando. Y hoy. Sí. Digo, No es cualquier cosa. Porque se dice mucho eso, pero a mí. El día de la bandera, sí. A mí no me ha tocado, afortunadamente. A mi hijo sí. A mi hijo sí le dispararon. La persecución por ahí hubo, pero no le dieron, afortunadamente. Ok, bueno. Saludo, Turito. Bueno, Juan Carlos Piña estuvo opinando, Salim Valdés Sabac también. A la Usaja, la Butarnucha, saludos al Siria, al Líbano. En especial al doctor maestro y magistrado Donale. Manuel Laredo, se legisla la marihuana, se disparará el precio. Esperamos que no. Germán Contreras Santoyo, saludos al magistrado presidente. El señor subsecretario Germán. Esa, Maquier Enríquez dice, ¿le estarán entendiendo al magistrado? Pues más o menos. Y oye, ni yo me entiendo. Pero sí, le voy a decir como la semana pasada que estuvimos en el tema del agua. Que luego, como llegué me fui, un gusto. Fíjate, y me dijo tu papá que te la pasas en el agua. Ahora veo que sí. No, es que como subió de precio, me estoy ahí defendiendo. Gaby Guerrero Quintero, saludos al magistrado. Gaby. Luis Aguirre dice programazo. Fíjate, un troll tuyo. Alfredo Valadez, de quien aprendí tanto. Todos tenemos. Yo no me saludó nadie. Alex Estrada, la verdad es que este tema, como muchos otros que están vigentes en la vida de México, cuando escucho a los expertos y conocedores en los temas, se escucha súper bien. Cuando esto es pura teoría, pero la práctica y la realidad están en otra dimensión. La impartición de justicia es tan justa como o tan injusta a partir de la verdadera personalidad de quien la imparte. Y en este país donde existe una extrema desigualdad, es imposible impartir la justicia. La solución es simple y hay que empezar a crear ciudadanos con principios y valores. Claro. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Con que tú a tus hijos los hagas gente, te repito, gente decente. Así. Oye, criticaron mucho a López Obrador. Mamás regañan a sus hijos, que los abuelitos, pinche peje. Es que tiene razón. Pero no tanto. Tiene razón. Es que, a ver, lo que estamos diciendo es lo mismo que dice López Obrador. Claro. Más que, pues. Como lo dice López Obrador. Pero como dice López Obrador, se le van encima. Pero tiene razón. Cuando él pide a las mamás que lo ayuden, mamás, ayuden, pues tiene razón. Es que ahí sabe cómo lo veo yo, magistrado, y con todo el respeto. Es como si mis hijos tuvieran hambre hoy y yo estuviera sembrando árboles de manzanas para darles de comer manzanas. Pero ahorita no. Sí, o sea, de aquí a que crees que el arbolito de manzanas, pues van a pasar unos 7 años y mis hijos. A ver. Ahí es como esa. Mira. Diferenciación que nomás no entiendo mucho. Tenemos muchos problemas. Y estarán de acuerdo que todos los problemas, todos, el que ustedes me digan, se resuelven cuando se resuelven las causas. Si no resuelves la causa que genera el problema, no se va a resolver el problema. Necesitas combatir las causas. ¿Cuáles son las causas de la violencia y la inseguridad? Ya lo dijimos. La pobreza, el desempleo, la corrupción, la impunidad, las adicciones, la crisis de valores. ¿En cuánto tiempo vamos a poder resolver todo esto que genera la violencia? A ver, Los más optimistas dicen que si bien nos va, en 2 o 3 generaciones. Sí. Y quieren que el peje lo resuelva en un año, pues está cañón. Pero sí puede bajar un poquito los niveles de delincuencia. ¿En un año? No. Pero están al revés. La delincuencia no está peor. La delincuencia está igual. Cada año sube. En el 2000 subió, en 2001 subió, 2002 subió, 2003 y en el 2019 subió y 2009. O sea, está igual. Cada año es normal. Es el crecimiento natural. Un crecimiento, sí, exponencial. Es que con tenemos el año más violento, sí, y el año pasado dijimos lo mismo. Y el antepasado dijimos lo mismo. Y el antepasado dijimos lo mismo. O sea, está igual. Va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. El tema del feminicidio está más que el tema de los feminicidios. O sea, ese no estaba así. Ese de verdad está creciendo exponencial. A ver, les voy a ver. Qué regaño. Vero. ¿Qué me cuentan a mí? Sí. A mi hermana la mataron. Y la mató su pareja.
Hace 22 años. Hace 22 años ya había feminicidios. Díganmelo a mí. Hoy se dice. Por eso. Mi familia lo vivimos hace 22 años. ¿Sí? ¿Cuál es el delito? Mira, todo el mundo está muy preocupado por los feminicidios, todo el mundo está muy preocupado por los secuestros, y sí, es pues una preocupación válida, legítima. ¿Saben cuál es el delito que trae el crecimiento más cañón? El más cañón. Y vamos a volver a lo mismo, ¿eh? El delito que más está creciendo, se los dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia, es el de violencia familiar. Ese está cañón. Eso te explica muchas cosas. Los niños están viendo violencia no en la tele. En su casa. Los niños están viendo violencia en su casa. Y no creas que... No. No se pueden imaginar. No se pueden imaginar. Hoy por hoy, el delito de más alto crecimiento, el que está, no son los feminicidios, pero es la violencia familiar. ¿Y dónde nos va a rebotar todo eso, eh? ¿Dónde nos va a rebotar todo eso? Está rebotando, Alfredo. Claro. All fucking day. Claro. Pues claro. Pues bueno. Claro. Yo quiero agradecer algo. Yo quiero agradecer esta oportunidad que das. Yo creo que sí, primero Arturo Nale, pero segundo un magistrado que permita esta posibilidad de exponerte, de estar aquí en esta mesa, de con conocer esta gente. Con esta gente. Con esta clase de gente. O sea, la verdad, es que a mí me gusta bajarme con la raza. Oye, no, pues gracias. O sea, para conocer cómo viven ustedes. No, saben que el lugar está, desde que llegué se los dije, no me encanta. No. Dice Noemí Berenice Luna y un saludo. Como siempre, mis respetos al magistrado. La familia supone resguardo del individuo y sus relaciones más próximas frente a la intromisión del Estado. Educa a los hijos, reproduce tradiciones, mantén creencias y valores al margen de un mandón en turno. La familia es y debe seguir siendo el núcleo de nuestra sociedad. Al margen de un mandón en turno. ¿Eso está bien dicho? Pues sí, ¿sabe a quién se refiere? Está bien dicho. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que muy buena participación de la gente, se involucran. Esto de estar en vivo está padrísimo porque obviamente nos da esta inmediatez de opino, digo, creo. Y pues bueno, te lo digo, el tema también y a lo mejor no lo dije al principio, hubo por ahí una disculpa, así es, en la mesa estaba considerado derechos humanos a través de la presidenta, que también ha permitido... bueno, la doctora Lucecita es muy de medios también. Sí. Que ojalá que esté mejor. Y le entra a los temas. La salud de la mañana anda muy malita del cuello. Sí. Trae un collarín ahí. Sí. Incluso, no, se veía que traía un gesto de dolor. Sí. Saludos si nos está escuchando y ojalá que se alivie pronto. Pues ahí está. Y bueno, está bien. ¿Con qué cerramos? Alfredo, ¿no? También. Bueno, yo me despediría con un agradecimiento a ustedes. Un saludo a Arturo, por supuesto. Y a pesar de todo lo que vemos y vivimos diariamente, yo sí pienso que todavía este país tiene solución, que este es un gran país el que tenemos y que, reitero, mi sentimiento, mi anhelo de que seamos un mejor país en el próximo futuro, en la próxima 20, 30 años, es el cálculo que yo he escuchado. En 20 o 30 años, si se empiezan a hacer las cosas bien ahora, en este momento, vamos a tardar 20 o 30 años en regresar a una normalidad, digamos, de un país democrático y libre como el que estamos viendo. El asunto nada más es que tenemos el derecho, pero como todo, refiriéndome en términos como abogado, los derechos son para ejercerse. Y como sociedad tenemos también que salir a reclamar eso y cambiar nuestra cultura y esforzarnos y pararnos en el alto y no robarnos el alto y no ser gandallas. Y es un asunto también cultural y eso tiene mucho que ver. Entonces, y abona mucho. Yo creo que todavía tenemos tiempo y como dijo Víctor Jara, tenemos el derecho de vivir en paz. Todos, porque hasta los criminales, muy rápidamente, hasta hay varios compañeros del país que han entrevistado a criminales, y hasta los criminales están cansados. Los soldados están cansados de estar en la calle. Los policías están cansados de no estar tranquilos con sus familias. Hay un hartazgo ya de esta violencia criminal y de esta ingobernabilidad en la que vivimos todos. Entonces, creo que se puede volver a poner en orden las cosas, pero es un asunto de todos, ¿no?
también hay una gran responsabilidad del Estado en sus 3 niveles y en los 3 poderes del Estado, en el judicial, estatal y en el judicial, en el ejecutivo y en el legislativo, pero creo que podemos salir adelante todavía. Y muchas gracias por invitarme a este extraordinario espacio. Muchísimas gracias. ¿No, Arturo? Yo soy optimista también. Yo creo que las cosas, no todas las cosas son malas en México. Todo lo contrario. Yo he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo. Me encanta viajar y sin duda tenemos un gran país. Un gran país con muchas cosas positivas. Pero a veces caemos en la pesadumbre, en el pesimismo, en el negativismo y solamente vemos lo malo. Tenemos muchas cosas muy buenas. Otro día, si quieren, platicamos de economía. Ándale. Que es otro tema. Sí, es otro tema de moda. El tema de la violencia y el tema económico. Uh-huh. Bueno, si ustedes se meten al Twitter o al Facebook, van a ver pinche peje, crecimiento cero. Menos ¿Está bien? .01. ¿Está bien? Menos sí. Es que solo escucha Chumel. Ese es claro. Sí, nomás escucha Chumel. Solo escucha Chumel. Y así no. A ver, bueno. A ver, pues sí es cierto. No hay crecimiento económico. Yo prefiero ver que el año pasado tuvimos la inflación más baja de los últimos 30 años. Yo prefiero ver que hoy el dólar estuvo a la venta a 18 pesos como no había estado en muchísimos años. Yo prefiero ver que creció la recaudación fiscal, porque creció. Yo prefiero ver que crecieron las exportaciones, porque crecieron. Yo prefiero ver que creció el turismo, porque creció. Yo prefiero ver que el salario mínimo creció como no había crecido en más de 30 años. Yo quiero ser optimista y ver. Yo prefiero ver una muchacha guapa que una fea. Sí, la neta. Y prefiero un buen mole poblano. Reciba mañana Amara Muñoz mañana. Cuernos ahí. O sea, le mando saludos. Yo quiero ser optimista, quiero ver el lado padre de la vida. Digo, sin dejar de reconocer que la sandía también tiene semillas, ¿no? Pero solamente vamos a ver las semillas y nos vamos a olvidar de la pulpita. No. Yo les dejo las semillas, yo me echo la pulpita. Verónica Trujillo. No, hombre, pues yo creo que sí es cuestión mucho de actitud. Nuestra chamba todos los días aquí, bueno, lo hago, ¿no? En el espacio informativo, donde me apasiona, un día lo dije y lo repito, hay que reconocer a veces para qué estamos hechos. También creo que eso es fundamental, ¿no? Y estamos hechos para en este momento tratar de informar de una manera distinta. Creo que lo logramos con estas mesas y vemos la respuesta de la gente y a la gente le gusta. Entonces hagamos un ejercicio en donde haya más libertad de este tipo, de opinión, en donde digamos, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, como lo hizo Alfredo, como lo hicieron todos en un momento cuando también el magistrado opinó, ¿no? De que es un tema de escuela, de valores, de dar todo lo bonito para que entonces todo salga bien. Y dijimos más de 3, no estamos de acuerdo. De eso se trata también esto, de no estar siempre de acuerdo. Esa universalidad de opiniones nos permite enriquecernos. Claro, la tolerancia. Exacto, que también, ese es otro tema, el tema de la tolerancia. Claro. Y otra cosa muy importante, pero y subir el rating. Claro. Bueno. Hombre, si hay debate. Son puros bots. Y es eso, o sea, esa chamba todos los días, hasta donde se pueda. Sí. Aquí, y pues bueno, eso, y agradecer nuevamente que te hayas bajado acá con la raza. De verdad, muchas gracias. Si me llegan a invitar algún día, si me vuelven a invitar algún otro día, les prometo que no traeré corbata ni saco. Aquí hay que venir de jeans, hay que traer una buena camiseta. Ahí está, pantalón roto. Esta es tu casa. Es que se antoja, está muy padre el lugar. Padrísimo, está entonces increíble. regresas, es un hecho. Si me invitan, hombre. Hecho pues. A donde sea de Agrapa, también, nunca le fallo. Igualmente, si nos invitan con gusto, estamos aquí. Claro, bueno, hay un antiguo cuento canadiense que refiere mucho al tema del diluvio de la Biblia, ¿no? Que se contaba de que había un vidente que él no tenía nada que hacer en esa tribu. Entonces un día le dijeron, pues, ¿sabes qué, güey? Pues tú no, ni pichas ni cachas, no haces nada, pues, calle, ¿no? Y el Señor dice, ¿qué creen? Que viene un diluvio, ¿no? Viene una gran ola que se va a llevar toda todo el pueblo. Y pues todo el mundo le dice, no, pues, ¿sabes qué? Pues eso lo dijiste nada más porque estabas
pues porque estaba sin qué hacer, te íbamos a correr y ahora sí resulta que sí viene, ¿no? Conforme se vinieron los días, se dieron cuenta que en efecto estaba subiendo el nivel del agua y pues que fueron y le dijeron, oye, pues sí es cierto, ¿qué tenemos que hacer? Dice, no, pues hay que hacer canoas pues, para treparnos en la, ahora sí que nos lleve la corriente y pues ir a viajar, ¿no? Entonces se empezaron a dar cuenta que el que hacía las canoas las hacía terriblemente, que no iban a soportar. ¿Por qué? Porque el que hacía las sogas no servían las sogas, ¿no? Era de un material muy corriente y demás. El que iba a cortar la leña no caminaba lo suficiente y no traía muy buena leña. Los que generaban las redes pues tenían problemas ahí con las redes. Eran todos. Una cadena de incompetencias. Exactamente. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Pues se reunieron todos y dijeron, ok, ¿por qué no vamos haciendo las cosas bien? Y a partir de eso, y de ahí el cuento dice que cuando empezaron a trabajar todos, hicieron canoas tan fuertes que fueron los pobladores del mundo. Entonces creo que justamente de eso se trata, ¿no? De hacer lo que me toca a mí hacerlo bien, claro, ¿no? Claro. De justamente convertirnos en esas cuestiones. ¿Por qué? Porque si nos viene una granola y tenemos dos sopas, o nos hagamos todos a la chingada o nos salvamos. Entonces, pues creo que hay una lección importante. Señores, fue un gusto para nosotros que nos estuvieran escuchando esta noche, pero creo francamente que fue más bello, más hermoso, más precioso escuchar esta bella, hermosa y melodiosa voz. Y la de Vero. Nos vemos el próximo lunes, un lunes más de Influyentes. Hasta siempre. Gracias. Gracias. Bye. El banco. Yo sí me pagué.